El martillo pesaba más de lo que recordaba. O quizás eran mis manos las que temblaban tanto que cada gramo se multiplicaba por 100. Lo levanté sobre mi cabeza, mirando la cara de mi hijo dormido en ese sofá, con la boca abierta y oliendo al alcohol barato, y pensé, esto es lo que queda del niño que una vez me llamó mamá y con ternura. El primer golpe sonó como cuando partes una nuez. Seco, final. Él abrió los ojos, querido oyente, me miró con esa confusión de quien no entiende si está soñando o muriendo, y yo le di el segundo, y el tercero, y seguí hasta que mis brazos no pudieron más, y mi hijo Davi ya no era mi hijo, sino un cuerpo roto sobre un sofá manchado de rojo. Me llamo Iracema. Tengo 67 años y llevo 2 años en esta prisión, en una silla de ruedas que rechina cada vez que me muevo, cumpliendo una condena de 18 años por homicidio agravado. Maté a mi hijo menor a martillazos una mañana de martes. Lo admití en el juicio, lo admito ahora, lo admitiré hasta el día que me muera aquí adentro. Pero antes de que apagues este video, antes de que me llames monstruo y sigas con tu vida perfecta, déjame contarte algo, querida amiga. Mi hijo me mató primero, no con un martillo, con algo mucho peor, con palabras que destrozan más que cualquier arma, con un desprecio tan frío que me dejó más muerta que él cuando lo golpeé. Agradezco a los dueños de este canal por permitirme grabar esta confesión. Sé que habrá dislikes, sé que muchas dirán que no merezco ni voz ni oxígeno. Puede ser, pero necesito que alguien escuche mi versión antes de que me pudra aquí, antes de que mi historia se convierta en un titular amarillista que nadie recuerda. No te pido que me perdones. Solo te pido que me escuches hasta el final, hasta la última palabra, antes de apedrearme con tu juicio. Porque la verdad, querida oyente, es que todos somos capaces de lo peor cuando nos arrancan lo único que nos mantiene vivos, la dignidad. Yo no era una mala madre. Eso lo juro por todo lo sagrado que me queda, que no es mucho. Enviudé cuando Heitor tenía 5 años y Davi apenas 1. Mi esposo, que en paz descanse, aunque no lo merezca tanto como creen, murió en un accidente de tránsito y me dejó sola con 2 niños, sin casa propia y trabajando 12 horas al día como costurera en un taller que pagaba miserias. Mis dedos sangraban sobre las telas. Literalmente sangraban. Pero yo cosía sonriendo porque cada puntada era para mis hijos. Cada gota de sangre era amor convertido en comida, en ropa, en útiles escolares. Heitor, mi primogénito, siempre fue complicado. Desde chiquito tenía esa mirada oscura, esa manera de romper las cosas adrede solo para ver mi reacción. A los 14 empezó con las drogas. A los 16 me robó por primera vez. Se llevó mi anillo de matrimonio y lo vendió por nada. Yo lo perdoné. Vendí mi máquina de coser para pagar su tratamiento en una clínica. No funcionó. A los 20 me robó de nuevo. Vendí mi cama y dormí en el piso 6 meses para pagar sus deudas con gente peligrosa. Lo perdoné otra vez. ¿Sabes cuántas veces perdoné a Heitor? Perdí la cuenta, querida amiga. Pero lo hice porque era mi hijo y porque en el fondo, muy en el fondo, yo cargaba un secreto que me hacía sentir culpable cada vez que lo miraba. Davi era diferente. Davi era mi recompensa por todo el sufrimiento. Estudioso, cariñoso, trabajador. Se recibió de técnico electricista con honores, consiguió un buen empleo, se casó con Talita, una chica que al principio me pareció dulce, y tuvieron un bebé hermoso que se llama Cauá. Cuando Cauá nació, Davi me dijo, «Mai, vení a vivir con nosotros, ya sufriste suficiente, ahora te toca descansar». Yo lloré de felicidad, querido oyente. Lloré porque pensé que finalmente, después de 65 años de luchar, había llegado mi recompensa, mi hijo bueno, mi nieto, una familia, un hogar. Los primeros 3 meses fueron hermosos. Yo ayudaba con el bebé, cocinaba, limpiaba lo que podía. Talita trabajaba a mediodía,
y Davi llegaba a la noche cansado pero sonriente. Me sentía útil, querida amiga. Después de tantos años de lucha, finalmente tenía un propósito que no dolía. Kauá era un bebé hermoso, gordito, con los ojos de Davi. Cuando lo cargaba, sentía que todo mi sufrimiento había valido la pena. Cada sacrificio, cada noche sin dormir trabajando, cada vez que pasé hambre para que mis hijos comieran, todo cobraba sentido en esos ojitos que me miraban con inocencia. Pero empecé a notar cosas, pequeñas al principio. Talita hablaba con Davi en voz baja cuando yo entraba a la sala. Se callaban, me miraban. Luego seguían como si nada. Al principio pensé que era paranoia mía, cosas de vieja. Pero las señales se hicieron más claras. Talita dejaba de sonreír cuando me veía. Sus buenos días sonaban forzados, mecánicos. Empezó a hacer comentarios sutiles. «Ay, Iracema, qué raro que uses tanta agua en la ducha. El recibo viene carísimo». «Oh, no sabía que comías tanto pan. Voy a tener que comprar más seguido». Pequeñas puñaladas envueltas en preocupación falsa. Una noche los escuché discutir en su cuarto. Yo estaba en el mío, al lado, y las paredes eran delgadas. «Tu madre tiene que irse», decía Talita con esa voz dulce que usaba pero cargada de veneno. «Ocupa espacio, gasta, y el bebé necesita su propio cuarto. Ya tiene 6 meses, Davi. No puede seguir durmiendo con nosotros». Davi suspiraba. Yo lo escuchaba suspirar y mi corazón se partía. «Es mi madre, Talita. ¿A dónde querés que vaya? No tiene a nadie más». Pero su voz ya no sonaba tan convencida. Ya no sonaba como el Davi que me había prometido cuidarme. Sonaba cansado, resignado, como si yo fuera un problema que no sabía cómo resolver. «Podemos buscarle un lugar», insistía Talita. «Hay residencias para ancianos, lugares lindos donde estará bien cuidada. No es nuestra responsabilidad, amor. Ya hiciste suficiente». «Ya hiciste suficiente». Esas palabras me quemaron como ácido, como si yo fuera una cuenta que ya había sido saldada, como si 65 años de ser madre pudieran reducirse a «ya hiciste suficiente». Entonces me caí. Fue un martes por la mañana. Yo estaba en la cocina preparando café cuando pisé un charco de agua. Ni siquiera sé cómo llegó ahí esa agua. Quizás Kauá tiró su biberón y nadie lo limpió. Quizás fue el destino diciéndome, «Tu vida cómoda se acabó». Mis pies resbalaron y caí de costado. Sentí el crack de mi cadera como si alguien partiera una rama dentro de mí. El dolor fue instantáneo, cegador. Grité tan fuerte que Kauá empezó a llorar en su cuna. Talita bajó corriendo. Me miró en el piso, retorciéndome de dolor, y lo primero que dijo no fue «¿Estás bien?», sino «Dios mío, el bebé se asustó por tus gritos». Llamó a Davi al trabajo. La ambulancia llegó media hora después. Esa media hora en el piso frío de la cocina, sin poder moverme, sintiendo que cada respiración era fuego en mi cadera, fue solo un adelanto del infierno que vendría. La cirugía costó una fortuna que Davi no tenía. Tuvo que pedir préstamos, empeñar cosas, endeudarse con bancos que cobran intereses de usura, y yo lo sabía. Cada noche en el hospital, sola porque Talita nunca me visitó y Davi solo podía venir 1 hora después del trabajo, yo lloraba pensando, soy una carga, soy un peso muerto. Los médicos dijeron que la recuperación sería larga, que necesitaría fisioterapia, cuidados constantes, ayuda para todo, que probablemente nunca volvería a caminar sin asistencia. Cuando volví a la casa, ya no había bienvenida. Talita había convertido la sala en mi cuarto porque no podía subir escaleras. Pusieron una cama, una cómoda vieja y nada más. Mi prisión. Davi instaló un timbre al lado de mi cama. «Apreta esto cuando necesites algo, Mai». Pero ese timbre se convirtió en mi humillación, porque apretaba y a veces nadie venía. A veces venía Talita media hora después, con esa cara de fastidio.
¿Qué pasa ahora, Iracema? Necesitaba ayuda para todo, para ir al baño, para vestirme, para comer. Mi dignidad se evaporó en esas semanas. Y Talita, querida oyente, se aseguró de que cada momento de mi dependencia fuera un infierno silencioso y calculado. Cuando Davi no estaba, ella me dejaba sola por horas. Yo apretaba el timbre y nada. Lo apretaba hasta que mis dedos dolían y nada. Yo gritaba pidiendo agua, mi garganta seca como papel de lija, y ella subía el volumen de la televisión en el piso de arriba. Una vez bajó después de 2 horas, me miró con esa sonrisa falsa y dijo: «Ay, perdón, Iracema, estaba con el bebé y no te escuché». Pero yo sabía que me había escuchado. Vi en sus ojos que había disfrutado cada segundo de mi sufrimiento. Me traía comida fría, a veces podrida. Un día me sirvió pollo que olía raro. Yo le dije: «Talita, esto huele mal». Ella se ofendió, actuó toda herida. «¿Sabes qué, Iracema? Cocino para vos además de para mi familia, trabajo, cuido a mi hijo y vos te quejas de todo». Comí ese pollo porque tenía hambre, querida amiga. Pasé 3 días con diarrea y vómitos. Davi pensó que era por mis medicamentos. Talita sonreía mientras yo me moría en esa cama. Me escondía las pastillas para el dolor. Yo le decía: «Talita, ¿dónde están mis medicinas?». Y ella respondía: «No sé, Iracema, quizás las perdiste». ¿Cómo iba a perderlas si no podía ni moverme de la cama? Pasaba noches enteras con dolores tan fuertes que mordía la almohada para no gritar y despertar al bebé. Porque si despertaba al bebé, Talita bajaba y me miraba con un odio que me helaba las venas. Una vez me dejó en el baño toda la tarde. Ella me había ayudado a llegar hasta ahí en la mañana y dijo: «Ya vengo, termino de colgar la ropa». Pasaron horas, querida oyente. Horas sentada en ese inodoro, sin poder levantarme, sintiendo cómo mis piernas se entumecían, cómo mi cadera gritaba de dolor. Llamé, lloré, supliqué. Nada. Escuchaba la televisión arriba, escuchaba a Caguán jugar, escuchaba la vida continuar mientras yo me orinaba encima porque ya no podía aguantar más. Cuando finalmente bajó, eran las 6 de la tarde. «Ay, Dios, me olvidé completamente de vos», dijo. Pero sus ojos decían la verdad. No se había olvidado. Lo había hecho adrede. Me encontró ahí, con mis ropas mojadas, llorando de vergüenza y dolor. Me ayudó a cambiarme, pero con movimientos bruscos, jalándome, lastimándome. «Sos un trabajo horrible», murmuraba. «Un trabajo sucio y horrible». Le conté a Davi esa noche. Me costó, porque admitir que tu nuera te tortura es admitir que sos una carga insoportable. Pero se lo dije. Y él, mi Davi, me miró con cansancio. «May, Talita está exhausta. El bebé no duerme bien. Estás exagerando. Ella no haría eso adrede». Exagerando. Esa palabra me destrozó más que cualquier maltrato de Talita, porque significaba que mi hijo ya no me creía. Ya no estaba de mi lado, ya estaba del lado de ella. ¿Exagerando? Exagerando cuando me escondía la medicina y yo pasaba la noche entera con dolores que me hacían gritar. Exagerando cuando le decía a Davi que yo había tirado comida a la basura cuando era ella quien no me daba de comer. Pero Davi la creía a ella, siempre a ella. Porque yo era la vieja histérica y Talita era su esposa joven y perfecta. Y entonces, como si el universo quisiera terminar de destruirme, Heitor apareció. Hacía 2 años que no sabíamos de él. 2 años sin llamadas, sin mensajes, sin señales de vida. Yo había rezado por él todas esas noches, preguntándome si estaría vivo, si estaría comiendo, si estaría durmiendo bajo un techo. Y una noche de sábado, cerca de las 11, tocó el timbre. Davi abrió la puerta. Yo estaba en mi cama prisión de la sala y lo vi desde ahí. Heitor estaba irreconocible, flaco como un espectro con los ojos hundidos en unas cuencas oscuras, la piel grisácea, los dientes amarillos. Llevaba ropa sucia y olía mal,
Incluso desde donde yo estaba podía olerlo. La droga lo había convertido en un cascarón de quien fue. «Hola, hermanito», dijo con una sonrisa que me revolvió el estómago. No había amor en esa sonrisa, solo necesidad. David se quedó paralizado en la puerta. No lo invitó a pasar. «¿Qué haces acá, Heitor?» Su voz era fría, defensiva. «Vengo a visitarlos. ¿No puedo visitar a mi familia?» Heitor intentó entrar, pero David le bloqueó el paso. «Decime qué querés y déjate de joder». Heitor dejó caer la máscara. «Necesito plata. No mucho. Solo para pasar la semana». «No tengo», dijo David tajante. «¿Cómo que no tenés? Sos electricista, tenés trabajo». «Tengo deudas, Heitor. Deudas por la cirugía de Mai. Estoy endeudado hasta el cuello». Heitor lo miró y algo cruel pasó por su cara. Se asomó y me vio en la cama. Me miró con un desprecio que me heló. «Ah, claro, la cirugía de Mai. Mai. Siempre ella primero, ¿no?» «Heitor, por favor», supliqué desde mi cama. «No empeces con esto». Él me ignoró completamente y siguió mirando a David. «¿Sabes qué es gracioso, hermanito? Que te endeudaste por ella, que sacrificaste tu plata, tu futuro, tu familia por ella, y ni siquiera sabes la verdad sobre ella». David frunció el ceño. «¿De qué hablas?» Heitor sonrió. Esa sonrisa podrida, llena de malicia y venganza acumulada. ¿Nunca te preguntaste por qué Mai siempre me perdonaba todo? ¿Por qué no importaba cuántas veces la cagara, cuánto le robara, cuánto la hiciera sufrir? Siempre volvía y me recibía con los brazos abiertos. David lo miraba confundido. «Porque sos su hijo». «No», dijo Heitor, «porque soy su culpa». El silencio que siguió fue denso, pesado. Yo sentí que el piso se abría bajo mi cama. «No, por favor, Dios, no». David miró a Heitor, luego me miró a mí. «¿De qué habla?» Su voz temblaba. Heitor entró a la casa empujando a David. Caminó hasta mi cama y se paró frente a mí. «Decile, Mai, decile quién es mi verdadero padre. Dale, o se lo digo yo». «Heitor, por favor», mis ojos se llenaron de lágrimas. «No hagas esto, por favor». Pero él no tenía piedad. Nunca la había tenido. Cuando murió tía Rosa hace 3 años y fuimos a limpiar su casa, ¿te acordás? Yo encontré una caja con cartas viejas. Cartas que vos le habías mandado hace 30 años. Cartas donde le contabas de tu aventura con un hombre que no era papá. Cartas donde le decías que estabas embarazada y no sabías si era de tu esposo o de tu amante. David se puso pálido. «Eso no es cierto. Mai, decile que está mintiendo». Yo no podía hablar. Mi garganta estaba cerrada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto ahí mismo. Heitor sacó una hoja doblada de su bolsillo. La tiró sobre mi cama. «Lila, David, lila, y después decidí si querés seguir endeudándote por esta mentirosa». David agarró la carta. La abrió con manos temblorosas. Reconocí mi letra de hace décadas. La letra de una mujer joven, aterrada, confesándole a su hermana el error más grande de su vida. Vi cómo los ojos de David recorrían las líneas, cómo su cara pasaba de la confusión al shock, del shock al horror. Cuando terminó de leer me miró, y en esa mirada vi que había perdido a mi hijo. «¿Es verdad, Mai?» Su voz era un susurro quebrado. Yo quería mentir. Quería decir que Heitor había falsificado esa carta, que todo era un malentendido, pero no pude. Después de 67 años, ya no tenía fuerzas para más mentiras. Asentí. Apenas un movimiento de cabeza, pero fue suficiente. «Dios mío», susurró David. Heitor sonrió triunfante. «Ahora entendés por qué siempre me perdonaba, por qué siempre volvía a darme plata, porque yo soy la prueba viviente de su pecado. Y vos, hermanito, vos sos el hijo del tipo que ella engañó. Pobre papá».
Murió sin saber que criaba al hijo de otro. Se dio vuelta para irse. Pensalo bien antes de seguir sacrificándote por ella. Yo ya me voy, pero volveré. Y la próxima vez que venga, espero que tengas plata. Porque esta información, bueno, vale mucho, ¿no? Y se fue. Así nomás. Dejó caer la bomba nuclear y se fue, dejando ruinas ardiendo detrás de él. La puerta se cerró y el silencio era insoportable. Yo no me atrevía a mirar a David, pero podía sentir su mirada clavada en mí. Finalmente habló. ¿Es cierto que Heitor no es hijo de papá? Cada palabra era un puñal. Sí, susurré. Lo siento tanto, David, tanto. David salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las paredes y mi alma. Querida oyente, este video va a ser largo y sé que tu tiempo es valioso, pero por favor quédate conmigo, porque lo que viene es donde todo se desmorona. Donde mi vida, mi hijo y cualquier rastro de humanidad que quedaba en esa casa se convirtieron en cenizas. Pero antes, si esta historia te está tocando aunque sea un poquito el alma, si sentís que hay algo verdadero en mis palabras, por favor déjame un me gusta. Toca ese botón. Y suscríbete al canal. Ese botón negro que dice suscribirse, apriétalo. Ayuda a que este canal siga trayendo relatos de mujeres como yo, mujeres que cometieron errores atroces, pero que también fueron humanas, que también sangraron. Gracias, querida amiga. Ahora sí, prepárate, porque lo que sigue te va a chocar el corazón. Después de que Heitor se fue, David me miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Yo no podía hablar. Mi boca estaba seca, mi garganta cerrada. Finalmente, él preguntó con una voz que nunca le había escuchado, fría como el hielo. ¿Es verdad, Mai? Yo negué con la cabeza, pero mis ojos me traicionaron. Empezaron a llenarse de lágrimas y David lo vio todo. Dios mío, susurró, es verdad. Y salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las paredes. Esa noche no volvió, ni la siguiente. Talita me miraba con una satisfacción apenas disimulada. Entraba a la sala cada tanto, me miraba llorando en mi cama y sonreía. No decía nada, no hacía falta. Su sonrisa decía todo. Finalmente se está dando cuenta de quién sos realmente. El segundo día sin David, Talita se sentó en una silla frente a mi cama. ¿Qué hiciste, Iracema?, me preguntó con falsa preocupación. ¿Qué secreto horrible tenías guardado? Yo no respondí, solo lloraba. David me llamó anoche. Estaba destrozado, llorando. Nunca lo había escuchado llorar así. Me dijo cosas sobre vos, sobre Heitor. No lo podía creer. Se inclinó hacia adelante. Así que toda tu vida fue mentira. Toda tu santidad de madre sacrificada era solo... ¿Qué? ¿Culpa? ¡Qué patético, Iracema! Al tercer día, David regresó. Pero cuando entró por esa puerta, supe que había perdido a mi hijo para siempre. No era el mismo David. Sus ojos, que siempre me habían mirado con amor incluso cuando estaba cansado o frustrado, ahora me miraban con algo peor que odio. Me miraban con decepción, con asco, con traición. Se sentó frente a mí en la misma silla donde Talita había estado. Puso una carpeta sobre la mesa, la abrió. Adentro estaba la carta que Heitor le había dado, junto con otras cosas, fotos viejas, papeles amarillentos. Fui a ver a Heitor, dijo con una voz vacía de emoción. Me mostró todo, todas las cartas, las fechas, los detalles. Me miró y sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar. ¿Es cierto que Heitor no es hijo de papá? Yo quería gritar que fue un error, que había sido débil, que amaba a su padre a pesar de todo. Pero solo pude asentir. Sí. Mi voz era apenas un susurro. David cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. ¿Y papá lo sabía? No, nunca supo. Heitor nació 8 meses después de esa noche. Tu padre pensó que era prematuro. Todos lo pensaron.
Mentirosa, dijo Davi, con una voz cargada de veneno. Le mentiste a papá toda su vida. Nos mentiste a todos. Y Heitor, pobre desgraciado, él sabe. Lo descubrió cuando encontró las cartas, hace 3 años. Por eso volvió a pedirme dinero. Me extorsionó con no decírtelo. Davi rió sin humor. Claro, y vos le pagaste, con mi plata, con la plata que yo te daba, con las deudas que yo pagaba, todo para mantener tu mentira. Davi, por favor. Extendí mi mano hacia él, pero la apartó como si fuera veneno. Fue hace 30 años. Fui débil. Fui estúpida. Tu padre estaba siempre trabajando. Yo estaba sola y ese hombre... No quiero saber, me interrumpió. No quiero saber tus excusas. No me interesa por qué lo hiciste. Me interesa que viviste una mentira, que toda mi vida fue una mentira. Se paró y empezó a caminar por la sala. ¿Sabes lo que más me duele, Mai? No es que hayas engañado a papá. La gente comete errores. Lo entiendo. Lo que me mata es que después de eso, después de tu aventura, toda tu vida se convirtió en teatro. Todo lo que diste a Heitor, todos esos sacrificios que yo admiraba, todo era culpa. Culpa disfrazada de amor. Y yo, el estúpido de yo, te admiraba. Pensaba, qué madre increíble. Perdona a su hijo una y otra vez. Se sacrifica por él sin importar qué. Pero no era sacrificio. Era silencio comprado. No es así, lloré. Yo amaba a Heitor. Sí, tal vez al principio fue culpa, pero... ¡Mentirosa!, gritó. Talita apareció en las escaleras con el bebé. Davi se controló, bajó la voz. Todo lo que sos es mentira. Y yo sacrifiqué mi vida por vos. Dejé que Talita te aguantara. Me endeudé por tu cirugía. Defendí tu presencia aquí contra sus quejas. ¿Y para qué? Para mantener a una farsante cómoda. Se acercó a mí. Se inclinó hasta que su cara estuvo muy cerca de la mía. Toda mi vida creí que papá murió feliz. Creí que murió amando a su familia, orgulloso de sus hijos. Pero murió engañado. Vivió engañado, y yo también. Todos fuimos títeres en tu teatro de mentiras. Se incorporó. Ojalá te hubiera dejado en el piso ese día que te caíste. Ojalá te hubieras muerto ahí. Le habrías ahorrado a papá años de humillación póstuma. Los días siguientes fueron un descenso al infierno, querida amiga. Davi empezó a beber. Llegaba tarde, borracho, y me gritaba cosas horribles. Puta mentirosa, me decía. Toda tu vida fue teatro. Talita ya ni siquiera fingía. Me dejaba sin comida días enteros. Si querés comer, arrastrarte hasta la cocina, me dijo una vez. Yo lloraba en mi cuarto, ese cuarto que había sido mi refugio y ahora era mi celda. Porque eso era yo. Una prisionera antes de ser prisionera. Una tarde, Davi entró a mi cuarto con una mirada que no puedo describir. Mezcla de odio, dolor, decepción. Me agarró del brazo, fuerte, y me zamarreó. ¿Sabes lo que hiciste?, me gritó en la cara. Su aliento olía a alcohol y rabia. ¿Sabes lo que destruiste? Yo sacrifiqué mi juventud cuidándote, respetándote, amándote, y todo era por una mentira. Por tu culpa, por tu pecado asqueroso. Me soltó con tanta fuerza que casi me caigo de la silla. En 3 días te llevo a un asilo, y no quiero volver a verte nunca más. Nunca, ¿me escuchás? Morirte sola como mereces. Talita empezó a empacar mis cosas esa misma tarde. Mis pocas ropas, mis fotos, todo en una bolsa de basura, como basura. Porque eso era yo para ellos, basura. Yo le rogué a Davi de rodillas. Literal, me arrastré por el piso y le agarré las piernas. Por favor, Davi, perdóname. Fue un error de hace 30 años. No me dejes sola. Soy tu madre. Él me apartó con el pie. Con el pie, querida oyente. Como se aparta a un perro. Deja de llamarte mi madre. Ya no sos nada mío. La noche antes del día que cambiaría todo, Davi llegó más borracho que nunca. Eran las 3 de la madrugada.
Prendió la luz de mi cuarto y me despertó a los gritos. ¿Sabes qué? Heitor tiene razón, sos una basura, una mentirosa de mierda que arruinó vidas. La de mi papá, la mía, la de Heitor. Todo lo tocás y lo pudrís. Me escupió en la cara, querida amiga, y luego me dio una cachetada que me dejó el oído zumbando. Ojalá te mueras pronto, me dijo. Ojalá mañana amanezca y ya no estés respirando. Le harías un favor al mundo. Se fue y me dejó ahí, con la cara ardiendo, el corazón destrozado, y algo dentro de mí que ya no era dolor, sino otra cosa. Algo oscuro. Algo que nunca había sentido. Odio. Odio puro hacia el hijo que había amado más que a mi vida. Odio hacia Talita. Hacia Heitor. Hacia Dios por hacerme vivir esto. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, sintiendo cómo cada parte de mí se iba apagando. Y cuando amaneció, yo ya no era Iracema. Era otra cosa. A las 8 de la mañana, Talita salió con el bebé. Me voy a lo de mi madre. Vuelvo a la tarde para llevarte al asilo, me dijo sin mirarme. La puerta se cerró. La casa quedó en silencio. David estaba dormido en el sofá de la sala, roncando, con una botella vacía en el piso. Me arrastré hasta la cocina. Me dolía todo. El cuerpo, el alma, la dignidad. Vi el martillo sobre la mesa. David lo había usado el día anterior para clavar algo en la pared. Lo agarré. Pesaba. Pero mis manos ya no temblaban. Estaban firmes, decididas. Me arrastré hasta el sofá. Miré a David dormir. Tenía la boca abierta, una mancha de baba en la mejilla, y pensé, este es el niño que amamanté, que cuidé cuando tuvo fiebre, que abracé cuando tenía miedo. Este es el hombre que me escupió anoche. Levanté el martillo. Y lo que vino después, querida oyente, fue lo más inesperado de todo. Porque cuando el martillo bajó y se estrelló contra su cráneo, yo no sentí horror. Sentí alivio. El segundo golpe fue más fácil que el primero. El tercero, más aún. Para el cuarto, David ya no se movía, pero yo le di un quinto, por cada humillación, por cada insulto, por cada vez que me hizo sentir que mi vida no valía nada. Cuando terminé, me quedé ahí, sentada en mi silla de ruedas con el martillo en las manos y la sangre de mi hijo salpicada en mi cara. Y llamé a la policía. Maté a mi hijo, les dije. Vengan a buscarme. Llegaron en 15 minutos. Me encontraron exactamente como estaba. No intenté limpiarme. No intenté huir. ¿A dónde iba a ir una vieja en silla de ruedas? Me arrestaron ahí mismo. Me leyeron mis derechos. Me metieron en una patrulla. Y mientras nos alejábamos, vi a Talita llegar con el bebé. Vio los patrulleros y gritó. Gritó como si le importara. Como si no hubiera sido ella quien plantó las semillas de todo esto. En el juicio, 6 meses después, el fiscal me pintó como un monstruo. Mató a su propio hijo a sangre fría, premeditadamente, con alevosía. Merece cadena perpetua. Mi abogado intentó argumentar violencia doméstica, capacidad disminuida. Trajo psicólogos que hablaron de mi estado mental. Pero el jurado veía a una vieja que mató a su hijo. Punto. No les importó que David me hubiera golpeado. No les importó que Talita me hubiera torturado. No les importó que Heitor hubiera destruido mi familia por venganza. Solo importaba que yo había matado. Y tenían razón. Yo había matado. La sentencia fue 18 años. Con mi edad es cadena perpetua. Moriré aquí, en esta celda, en esta silla de ruedas, sola, porque Heitor nunca me visitó, ni una sola vez. Talita rehizo su vida, tiene novio nuevo, y mi nieto Kawá crecerá sin saber que tiene una abuela asesina pudriéndose en una cárcel. Y está bien, es lo justo. Pero acá viene lo que nadie quiere escuchar, querida oyente, lo polémico, lo que hará que muchas apaguen este video con asco. Yo no me arrepiento, no completamente, porque David me mató primero. Me mató con su desprecio,
con su violencia, con su odio, me convirtió en nada. Y cuando ya no sos nada, cuando ya no te queda dignidad, ni amor, ni razón para vivir, ¿qué te queda? Te queda la venganza, te queda el último acto de poder sobre quien te quitó todo. ¿Tuve razón? No lo sé. ¿Estuvo bien? Probablemente no. ¿Lo haría de nuevo? Esa es la pregunta que me desvela cada noche. Y la respuesta, querida amiga, es que no lo sé. Porque parte de mí, la parte que todavía recuerda al Davi niño, se quiere morir de culpa. Pero otra parte, la parte que recuerda al Davi de esa última noche escupiéndome y golpeándome, esa parte dice, él merecía sentir aunque sea un segundo del dolor que me causó. Soy un monstruo, quizás, pero los monstruos no se crean solos, se hacen, con traiciones, con mentiras, con crueldad disfrazada de justicia. Heitor me traicionó por plata. Talita me torturó por comodidad. Davi me destruyó por orgullo herido. Y yo los maté. Bueno, a uno de ellos, por supervivencia. Porque cuando te quitan todo, hasta la muerte de otro empieza a parecer una victoria. La moraleja de mi historia, si es que tiene alguna, es esta. Cuidado con empujar a alguien hasta el borde, porque no sabes qué encontrarás cuando finalmente salten. Yo salté y me llevé a mi hijo conmigo. Fue correcto. El jurado dijo que no. La sociedad dice que no. Dios, si existe, probablemente dice que no. Pero yo digo que fue lo único que me quedaba. El último grito de una mujer que ya no tenía voz. Querida oyente que llegaste hasta acá, gracias. Gracias por escucharme sin apagarme. Sé que este video fue largo, sé que fue duro, sé que probablemente me odias. Está bien. Yo también me odio la mayoría de los días. Pero si algo de esta historia te tocó, si algo te hizo pensar, por favor, déjame un me gusta. No por mí, sino porque estos relatos importan. Estas voces importan. Apreta el botón de suscribirse, ese botón negro, y ayuda a que más mujeres como yo, mujeres en cárceles, mujeres rotas, puedan contar sus historias. Y si alguna vez viviste algo parecido, si alguien te destruyó de formas que nadie ve, si cargas secretos que te pudren por dentro, déjamelo en los comentarios. No estás sola. Yo estoy acá pudriéndome también, pero viva. Todavía viva. Perdón si el video fue confuso. Perdón si omitís cosas. Es que hay detalles que no puedo contar por mi situación legal. Pero los hechos son reales. El dolor es real. La sangre de Davi en mis manos fue real. Y este arrepentimiento que me come viva pero que no puedo admitir completamente, también es real. No sé si merecía lo que me pasó. No sé si Davi merecía morir. No sé si Heitor merece estar libre. No sé si Talita merece criar a mi nieto. No sé nada, querida amiga. Solo sé que estoy acá, contándote esto, porque necesitaba que alguien supiera que Iracema existió. Que no fui solo la vieja asesina de los titulares. Que fui una madre, una mujer, una persona que amó y sufrió y finalmente quebró. Gracias por acompañarme en esta confesión. Que Dios, si me escucha, tenga piedad de mi alma, porque yo ya no sé cómo tenerla.